Hola, continuamos explorando este fantástico mundo de los diodos. En un vídeo anterior os había contado ya la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua. Y la misión del diodo era convertir la corriente alterna en corriente continua. ¿Vale? Pues os había mostrado lo que era la corriente alterna, os estaba mostrando, os mostré la corriente continua, que era un concepto fácil de entender. Y vemos que en la corriente alterna como que pasaban cosas raras, ¿no? Raras entre comillas. Pero es la corriente que tenemos en el enchufe de casa. Sube los valores, llega a un máximo, disminuyen. Pasa esto por debajo de la línea. ¿Qué es eso que pasa por debajo de la línea? Que cambia el sentido. Esto es positivo, esto es negativo. Oiga, ¿y eso cómo va a ser por ejemplo, una intensidad de corriente negativa o una tensión negativa? Pues sí, lo que cambia es el sentido. Los electrones estaban yendo en una dirección, pues se dan la vuelta y se ponen a ir en otra. Y os decía que esta cosa, entre comillas, tan rara, era porque utilizamos corriente alterna para distribuir energía eléctrica, porque así lo hacíamos con menos pérdidas. Se elevaba mucho la tensión con unos transformadores, luego se disminuía, y eso se podía hacer con corriente alterna, pero no con corriente continua. ¿Vale? Al principio de la electricidad hubo lo que se llamó la batalla de las corrientes, que era como una competencia que había entre Edison, que tenía una empresa, y era todo con corriente continua, y Westinghouse, que tenía otra y había contratado a Tesla, y era el modelo que defendía el de corriente alterna, que es el que utilizamos nosotros. Entonces había ahí como una especie de pique. Bueno, eso da para otro vídeo aparte, el de la guerra a las corrientes. Ahora simplemente pues una pincelada, contaros la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Al final lo que tenemos en nuestros enchufes es corriente alterna, pero muchos de los cacharrajos que tenemos en casa funcionan con corriente continua. Entonces hay que hacer esa conversión de corriente alterna a corriente continua. ¿Vale? Pues mirad. La corriente alterna veis que por ejemplo los valores de tensión, los voltios suben al máximo, bajan, luego cambian de sentido y así se repite esto cíclicamente a lo largo del tiempo. Y esta onda, que es una onda senoidal, es lo que dibujo yo si represento gráficamente ese comportamiento de unos valores de tensión. Para la intensidad sería una curva similar en función del tiempo. Y eso de que sea positivo quiere decir que los electrones pues van en un sentido. Si es negativo, los electrones van en otro. ¿Vale? El que habéis oído ahora ladrar es Edison. Edison es mi perro, un perro pequeñito, y perdonadme que no repita el vídeo, que no dedique tiempo a la edición, porque estoy haciendo vídeos, digamos, al por mayor para alimentar de posibilidades de aprender a los alumnos que ahora no pueden asistir a clase por el confinamiento. Esto lo estamos haciendo en la época de confinamiento para que tengan pues material para aprender, etcétera, etcétera. Entonces los vídeos normalmente los cuido más, o si algo es algo mal lo repito, lo edito, tal, pero ahora digamos es que tengo que dedicar mucho tiempo, pero no hacer pocas cosas o cosas pequeñitas muy pulidas, sino en alimentar de muchos contenidos para que todo el mundo pues tenga donde consultar, tenga algo que hacer, ¿vale? No sirve de nada hacer un vídeo precioso de los diodos y súper perfecto y luego que el resto de cosas de otros cursos pues no los haya atendido y no los haya generado material. O sea, estoy trabajando mucho, aunque sea con este grado de imperfección. Perdón, el que ladraba era Edison. Bueno, pues Edison defendía la corriente continua, y hay unos electrones que van en un sentido, hay unos electrones que van en otro, en esta parte digamos negativa, que es cuando la corriente cambiaría de sentido, y eso es lo que pasa en la corriente alterna. No solo los valores suben y bajan, son más grandes, son más pequeños, sino que los electrones van en un sentido y de repente se ponen a circular en el contrario. Pues aquí tenemos una onda de corriente alterna, ¿vale? Y la que utilizamos nosotros en nuestros enchufes, en nuestra casa, son 50 hercios. Esto se repite, subo, bajo, me hago cero, cambio de sentido. Esto se repite 50 veces por segundo. Eso es la frecuencia, el número de veces que pasa eso. Y en los 220 voltios que tenemos en el enchufe, dirán, ¿eso qué es? ¿Es el valor a tope? Cuando está a tope de todo. ¿Es la media de todos estos valores? No, mirad, la media, el valor eficaz, que son los 220, la media, como comprenderéis, no es, porque si hago la media de esto que es positivo
y de esto que es negativo me va a dar 0. Entonces, ¿es esto lo máximo que da? No. El valor eficaz sería el equivalente a lo que haría el mismo trabajo en corriente continua. Me explico. Si yo conecto algo a mi enchufe de 220 voltios, el efecto es idéntico al que tendría si yo tuviese un montón de baterías ahí conectadas y tuviese 220 voltios. El experimento lo hacían en tiempos con unas resistencias. Decían, a ver, ¿cuánto se ha calentado esta resistencia? Porque es un efecto de la electricidad, al producir calor. Pues tanto. Y luego lo hacemos con corriente, hacemos el mismo experimento con corriente continua. Y nuestros 220 voltios en el experimento pues equivaldría a que yo tengo una resistencia conectada a un tiempo, media hora, una hora, el tiempo que sea, y adquiere un calor, se calienta, adquiere una temperatura, y si tengo un montón de baterías conectadas en serie y tengo 220 voltios en corriente continua, consigo el mismo efecto, que se caliente lo mismo en el mismo tiempo. ¿Vale? Esto sería como un ejemplo experimental. Esto tiene un desarrollo matemático también, y el valor eficaz es el área encerrada por la semionda. Entonces tendríamos que, para hacer esas cosas, necesitaríamos saber más matemáticas, saber hacer integrales, saber calcular el área que encierra esta curva, etc. Eso para más adelante si seguís estudiando. Pero yo el valor, cuando tengo en el punto máximo que tengo en mi enchufe, no son 220 voltios. Es más, son en concreto 325 voltios. ¿Vale? Luego cuidado si metéis los dedos en el enchufe, porque esto, como se repite 2 veces en cada ciclo y hay 50 ciclos en un segundo estaréis sometidos 100 veces a 325 voltios, que es el valor máximo durante un pequeño instante, durante una milésima. ¿Vale? Y eso de los 50 hercios, que esto sea 50 veces en un segundo, es en Europa. Por ejemplo, en América, pues estos son 60 hercios. Esto pasa 60 veces en un segundo, ¿vale? Y los valores estandarizados que tenemos aquí de 220 voltios, pues en otros países del mundo pues son 110, etc. Eso va variando por el mundo. En Europa, la configuración que tenemos para la generalidad de la recepción y consumo de energía eléctrica, pues son 50 hercios, 50 veces pasa esto en un segundo, y 220 voltios de valor eficaz, ¿vale? Bueno, pues nada, continuamos. Y diréis, bueno, si no estoy contando nada de los diodos, pero es que para saber un poco esto a santo de que viene, porque yo convierto la corriente alterna en corriente continua, pues entonces vamos a saber un poco qué es la corriente alterna y qué es la corriente continua. Bueno, ya no me extiendo muchos más comentarios. Vemos aquí una onda representada, la onda senoidal, que es la que representa esa corriente alterna. Y lo mismo para la tensión que para la intensidad. Sube, baja, luego cambia de sentido. Tengo lo mismo pero en sentido negativo, etc. Esto de aquí es el periodo, que es la inversa de la frecuencia, que esto es el tiempo que tarda en producirse pues una ondilla de estas. Si se producen 50 ondillas de estas cada segundo, pues esto pasa en un 50avo de segundo. Luego esta t, este periodo, sería pues un 50avo de segundo. Bueno, aquí tenemos varios dibujillos para explicar una diferencia. Con la corriente alterna siempre circula la corriente en el mismo sentido, ¿vale? Y con la corriente alterna, pues unas veces circula en un sentido y otras en otro, ¿vale? Veis que este es el sentido de la corriente, esto es una fuente de corriente alterna y esto está pasando en un instante y el siguiente la corriente se pone a recorrer el circuito en otro sentido. Veis que aquí ya han representado el sentido de la corriente continua en el real, que os decía, nosotros tenemos estandarizado que dibujamos las flechitas saliendo del polo positivo y van hacia el negativo, pero en realidad ocurre al revés y aquí ya lo han representado al revés, ¿vale? Muy bien, pues aquí tenemos, bueno. Y aquí este comentario aquí de la transparencia es lo que os decía yo, de por qué se dice si hay 220, si en realidad no hay 220, eso sube, baja, a veces es más, a veces es menos, es lo que os decía, es el concepto de valor eficaz. Podéis acudir a la presentación que hay en Tecnohierro, bajarla y leer el texto y
poder recordar esto y repasar esto más tranquilamente si queréis, ¿eh? Ahora no me extiendo más por aprovechar un poco el tiempo del vídeo, ¿vale? Pero esto es exactamente lo que os acabo de comentar hace un momento. 200, ¿cuántos voltios tienes tú ahí? 220. Bueno, 220 es el valor eficaz, porque en realidad aquí vale 0, aquí vale un poco más, aquí vale un poco más. Hay un momento que tengo ese valor exacto del valor eficaz, otro más, oh, ¿será esto de aquí? No, este es el valor máximo, que son 325. ¿Y cómo dices que hay 220? Si ahora hay esto, ahora esto, está cambiando todo el tiempo. Cada instante hay un valor. Pues es lo que os decía, el valor eficaz. Hay una definición muy solemne que es el área integrada por el semiperiodo. Entonces, bueno, hay que saber más matemáticas, hay que saber hacer integrales, no os preocupéis. Es lo mismo que haríamos si tuviésemos ahí 220 voltios todo el rato conectados, con unas baterías, por ejemplo, ¿vale? Con que tengáis ese concepto, de momento, vale. Bueno, ¿y esto de aquí qué es? Pues esto, por decirlo de alguna manera, son los diodos antiguos, por decirlo de alguna manera. Antes de que inventásemos los diodos, ya se hacían todo lo que hacen ahora los diodos. El convertir corriente alterna en continua, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que se hacían con estos cacharrejos tan peculiares, con las válvulas de vacío, que son muy grandes y consumen mucha energía. Entonces, al inventar el diodo, no es que hiciésemos cosas que no podíamos hacer primero, sino que cosas que ya hacíamos, pues lo hacemos con un tamaño mucho más reducido, consumiendo menos energía, y es mucho más barato los diodos que estos aparatillos que son las válvulas de vacío. ¿Vale? Pues vamos a hacer ahora como una introducción. En el próximo vídeo ya comentamos con más detalle qué es, bueno, son, pero ya el empleo no es masivo como años atrás. Ahora para hacer las funciones que queremos hacer lo podemos hacer con los diodos, que son más compactos, más baratos, etcétera, etcétera. Bueno, pues vemos ahí que esto era un cacharrajo bastante grande. Vemos comparativamente con una moneda, pues mirar si la función que hace esto la puede hacer un diodo, y un diodo yo podría posarla encima de la moneda y me cabría dentro de la moneda. O sea, fijaros qué diferencia de tamaño. Luego, el utilizar los diodos y otros semiconductores nos ha permitido miniaturizar mucho los circuitos, hacer que los circuitos sean mucho más pequeñitos, que sean mucho más ligeros, que pesen menos. Y también veremos que consuman menos energía, porque el diodo, para que funcione, yo le conecto ahí y ya está. Y no tiene prácticamente ningún consumo energético. Pero esto, para que funcione, pues tenía que un filamento, había que calentarlo, etcétera, etcétera. Entonces eso tenía un consumo energético y, bueno, era un gasto energético que había ahí, que consumía, que necesitaba una intensidad para funcionar, que en fin. Luego, no es que inventando el diodo consiguiésemos hacer cosas que no hacíamos antes, sino lo hacemos a un tamaño más reducido, mucho más ligero, mucho más barato, sin consumir energía, vamos, o sea, no hay color, Pero presentaros un poco lo que había primero, para saber esto de dónde viene. Y además que se entiende muy bien a veces la rectificación de la corriente con las válvulas. Y si os encontráis, esto también es cultura tecnológica, si os encontréis alguna vez con un elemento de estos, pues saber lo que es. No es porque lo empleemos ahora y sea un uso práctico muy extendido, pero saber lo que es, tener esa familiaridad y ser capaz de reconocer las válvulas de vacío. Bien, pues ya detallaremos un poquitín más, pero ya os digo que esto es un poco como de cultura técnica, como de historia de la tecnología, pero que no es lo que se emplea ahora de forma habitual y no es con lo que nosotros vamos a practicar en nuestra asignatura. Pero es bueno dar esa pincelada y presentar y, bueno, conocer un poco. Luego, en el próximo vídeo continuaremos explorando este mundo, os contaré un poco más de las válvulas de vacío y ya podemos empezar a hincarle el diente a los diodos que utilizamos modernamente.